Ya estamos grabando. Miranda Martínez, ¿la de Ariana Grande o esta de parte de Katy Perry? ¿Cuál es la mejor? La de Katy Perry. ¿La de Katy La Perry? de Oh, ok. Perry, profe. ¿Perdón? Sí, esa, la segunda. La La segunda está segunda. más padre. Ujú. Pues cada quien. Ese disco de Ariana Grande fue bueno, pero bueno, como dicen por ahí, para gustos se rompen géneros. Ok, vamos a terminar la unidad hoy, sin duda. Y ahorita les voy a explicar para la mayoría de los de ustedes, cómo va a estar lo de la entrega de trabajos. Yo pensaba pedírselos el 21, pero no. Yo creo que el día que faltó, que va a ser el 23, ahí ese día van a subir ustedes el cuestionario 5 y la unidad 5. Más o menos ya hice una planeación, vamos a ver si nos sale, pero bueno, vamos a, vamos a iniciar. Entonces voy a compartir, ya está, ok. Nada más ahí sí quiero que me orienten porque creo que tuvimos una diferencia de una diapositiva en el grupo anterior. Entonces, yo me acuerdo que estábamos viendo cuándo son situaciones especiales para el ingreso de extranjeros. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Que habíamos quedado Sí, que no necesitan visa algunos nacionales del país. Se había puesto el ejemplo con los Estados Unidos, que a diferencia de que ellos sí nos exigen visa, ellos pueden entrar a territorio nacional sin problema. También solicitantes de condición de visitante regional o visitante trabajador fronterizo, que esos tienen una tarjeta especial, titulares de un permiso de salida y de regreso. Eso se saca en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional de Migración, en donde pues si por alguna razón tienes que salir urgentemente del país, pues pides permiso y si ya se te vencieron tus entradas y salidas, puedes pedir el permiso para una salida y un regreso digamos, en vísperas de algún suceso importante. Los titulares de una condición de estancia autorizada en los casos que determinen la CEGO, los solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria o determinación de apátrida por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y algunos miembros de embarcaciones, de la tripulación de embarcaciones aeronaves comerciales, de acuerdo a tratados firmados con México. Creo que esa fue la última que vimos. Ahora, sí hay prohibición de entrada de extranjeros, sí. Hay ciertos casos en donde se prohíbe la entrada de extranjeros. Principalmente, el Instituto Nacional de Migración podrá suspender o prohibir la admisión de extranjeros mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general por causas de interés público y mientras subsistan las causas que la motiven, que deberán ser publicadas en el diario oficial. Aquí yo podría decir que el ejemplo fue el temblor de 1985. Hubo una prohibición de entrada de extranjeros a México por lo menos un mes, porque estaba la situación muy grave. Solamente se permitió el ingreso de extranjeros que venían con ayuda humanitaria, pero de ahí en fuera no se admitió mucha admisión de extranjeros ni para los que venían a playas, entonces no, estábamos prácticamente muy mal. Ahora, para la internación, los extranjeros que no pertenezcan a la extensión de visa deben de obtener la visa. Eso es fundamental para entrar al país. En los términos legales y el procedimiento de trámite y expedición de visas, así como la autorización de condiciones de la estancia. Para obtener la visa hay dos vías. La primera, las oficinas del Instituto Nacional de Migración. A través de ella, si es por trabajo, basta con que se mande una carta de trabajo donde diga a la empresa mexicana que va a contratar a un extranjero como qué puesto va a ocupar y cuáles son sus labores, y con eso es suficiente para que se pueda llevar a cabo la internación del extranjero. Y las oficinas consulares, que a final de cuentas todos sabemos que las oficinas consulares mexicanas es en donde se tramita la mayoría de las visas. Una disculpa.
la mayoría de las visas que conocemos en nuestro país. La visa y también los documentos de viaje, porque muchas veces nos preguntan como abogados, oye, se me perdió mi pasaporte en tal país, ¿qué hago? No hay otra. Vete al consulado correspondiente de México y ahí te van a volver a expedir el pasaporte y te van a volver a expedir los documentos de viaje. Salvo la visa, si estás en un país y vas a un tercer país, pues la visa la vas a tener que tramitar en el consulado de ese país. Pero mientras tú nada más sea recuperación de documentos de viaje, tu pasaporte lo puedes obtener en las oficinas consulares. Ahora, eres extranjero y vas a venir a México, tramita tu visa en las oficinas consulares. Es ahí donde tienes que hacerlo. En cuanto a los tipos de visa, hay que tener mucho cuidado porque en algunos el término es improrrogable y no se puede cambiar por ninguna otra condición migratoria correspondiente. Esto es muy importante de entenderlo porque a final de cuentas no todos los extranjeros entran de la misma manera. Tenemos el caso de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esto es técnicamente una condición de turista o un extranjero que va de paso del país o una persona que va a hacer una determinada actividad en nuestro país, pero que no va a estar ni recibiendo dinero, ni cobrando, ni haciendo otra cosa más que estar unos breves minutos en nuestro país. Esto es la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esta dura 2 años, pero dice la ley, no puede cambiarse por ninguna otra condición migratoria correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que técnicamente vienes, y como decía el ínclito Fox, vienes, comes y te vas. O sea, no te quedas en el país, te vas. Sin embargo, hay muchos extranjeros que entran con esta condición y después ya se quieren quedar a trabajar en México. Y lo que yo siempre he comentado y lo que les dije la clase pasada, bueno, con una gratificación, pues a lo mejor alguna agente de migración se hace responsable de esta situación, es anómala, porque yo, como estoy comentando, no pueden cambiar la condición migratoria. A lo mejor les hacen el trámite con esa gratificación y a lo mejor lo hacen bien, pero puede caber la posibilidad de que se lo hagan mal por la corrupción. Mi consejo siempre ha sido, si eres extranjero y vas a entrar al país ya para trabajar, salte, regrésate a tu país y en 15 días arreglamos tu visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Pero tú ya cumpliste con la condición de que te saliste del país y vuelves a entrar, pero ya con otro tipo de visa. Aquí el problema es que muchos quieren hacerlo aquí mismo y la ley es clara, o sea, no se puede cambiar la condición migratoria. Pero bueno, o sea, ya saben que aquí en México se pueden muchas cosas y bueno, o sea, puede suceder esa circunstancia. Hay visa de visitante para realizar trámites de adopción. Un extranjero quiere adoptar un niño mexicano, puede tramitar esta visa, la cual va a durar, fíjense nada más lo que dice la ley, todo el tiempo necesario para que se complete el trámite de adopción e incluso se puedan obtener los documentos de viaje del niño porque se va a ir a otro país a vivir. Les recuerdo que la adopción en nuestro país es ya plena, es decir, el adoptado va a adquirir derechos de hijo natural del adoptante. Por lo tanto, va a ser como su hijo biológico. Y entonces, en este sentido, ¿cuándo va a durar la visa? Pues desde que empiezas el trámite de adopción hasta que el niño pueda ir seguro a tu país. Y ya, ahí está, ahí dura la visa de visitantes para realizar trámites de adopción. Otra es la visa de residencia temporal. Otra es aquí el extranjero si quiere estar un tracho largo del país, que pueden ser de 2, 3, 4 años. También tenemos la visa de residencia temporal estudiante. Aquí llama la atención porque la Secretaría de Gobernación te pide que como estudiante tengas cubiertas tus necesidades económicas. Esto quiere decir, o una de dos, o tienes suficiente dinero de tu país de origen para poder darte una vida en México cómoda, o bien vienes becado por alguna institución de educación superior de nuestro país.
pero en cualquiera de las dos no vas a trabajar. Claro, se te puede permitir el trabajo, ¿eh? O sea, así, ahí dice la ley de migración que se puede permitir el trabajo, pero normalmente se supone que tú vienes a estudiar, no a trabajar. Y como vas a venir a estudiar y no a trabajar, la idea es que tengas lo suficiente para que te puedas mantener. ¿Cuánto tiempo va a durar esta visa? Todo lo necesario para que cumplas con tus estudios. Si es de licenciatura, hasta que termines la carrera. Si es de posgrado, hasta que termine la maestría o hasta que termines el doctorado. Pero técnicamente la residencia temporal de estudiante tiene esas características. Se puede ausentar el estudiante del país, sí, pero no pueden ser más de 4 meses. Y también algo bien importante es que tiene que entregar al Secretario Instituto Nacional de Migración su comprobante de inscripción y aparte una historia académica donde se acredite que no ha reprobado materias. La idea fundamental es que si ya tenemos suficientes fósiles en las universidades de México, no vamos a traer de importación. O sea, se supone que vas a venir a estudiar y que vas a ir a pasar tus materias. Por lo tanto, se te pide que seas regular en los cursos que tú hagas. Esa es la idea de la visa de residencia temporal para el estudiante. Y después tenemos la visa de residencia permanente, que aquí ya se cumplieron todas las condiciones, ya tienes 5 años de vivir en el país, bueno, se te otorga la calidad de inmigrado y puedes ya tener una residencia permanente. También se aplica a otro tipo de personas, por ejemplo, ya eres una persona grande, estás jubilado, tienes suficientes ingresos para poder vivir en el país, a ese se le llama rentista. Y técnicamente, ¿por qué se llama rentista? Porque vive de sus rentas. En San Miguel de Allende hay una cantidad impresionante de extranjeros que han adquirido casa en San Miguel, que es muy bonito y todo, sí, o sea, debo de aceptarlo. Era muy tranquilo, últimamente con todo lo que ha pasado en Guanajuato ya no es tan tranquilo, pero la idea de San Miguel de Allende es que todavía es una zona bastante buena para vivir. Bueno, pues muchos extranjeros han ido a vivir ahí y técnicamente viven como rentistas, viven ya jubilados, ya tienen una casa ahí, se la pasan bomba ganando de los dólares que recibieron de jubilación en Estados Unidos. Ese es un caso en específico. También, pues, por ejemplo, si vas a poner un negocio aquí, una inversión fuerte, una fábrica fuerte, pues obviamente se te permite que te quedes permanentemente y vas a poder trabajar como inversionista. Y así sucesivamente hay otras calidades migratorias, otras formas de integrarte al país, pero técnicamente esas. Un ejemplo de cómo se utilizan estos elementos es, va a venir la banda de la Universidad del Sur de California y va a dar una serie de conciertos en México. ¿Cómo le ingresamos? ¿Va a generar ingresos? No, viene nada más a participar en un desfile, pero no va a cobrar nada. Ok, lo metes con visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Ok, es un torneo amateur de, no sé, de clavados y va a estar aquí 15 días. ¿Cómo lo ingresas? Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Ah, pero ¿qué pasa? Viene un cantante a dar un concierto en el Auditorio Nacional y va a cobrar, obviamente, por su concierto. Va a ser un visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. La idea es, como vas a ganar dinero, tienes que pagar impuestos. Y la persona que te contrate para venir a dar el concierto se tiene que hacer responsable de sus impuestos. Por lo tanto, no puedes pensar que te van a dar tu $1,000,000 libre, 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 pues no, te van a quitar los impuestos correspondientes. Otro caso, viene un futbolista para un equipo de fútbol, Cruz Azul, América, Monterrey, no, Pachuca, León, no sé, el que sea. Viene un futbolista, pero nada, viene por un contrato de 2 años. ¿Cómo lo ingresas? Con visa de visitante para realizar labores remuneradas. Ah, pero entonces el club le va a otorgar otro contrato de otros 2 años. Le cambias la visa a una visa de residencia temporal. Porque a lo mejor la idea de él es, voy a estar jugando 4 años, pero a lo mejor ya me retiro y me voy. Ah, bueno, pues te vas a regresar a tu país,
te damos una visa para que te puedas regresar, pero no te vas a quedar en el país. Lo que ha pasado con muchos futbolistas, ¿no? La Volpe, por ejemplo, vino a México, estuvo 2 años primero con el Atlante, después lo contrataron por otros 3 años más y después ya se convirtió en técnico, ya hizo su vida aquí, ya aquí vive, aquí tiene hijos, nietos. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya le dan su visa de residencia permanente. Y obviamente él tiene legal estancia en el país. Nunca se ha querido nacionalizar. Está bien, ¿para qué queremos que se nacionalice la gente si no quiere? Ah, bueno, pues entonces, pero le puede entrar y salir del país, claro, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, pues ahí tenemos la visa de residencia permanente. ¿Ok? Ahora, los criterios para las visas es una acción conjunta de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Ley General de Población de 1974. Las visas no necesariamente permiten el trabajo. Que muchos vengan con visa de turista y se queden a trabajar, no quiere decir que eso se permita. Tienes que cambiar la visa. Solo acredita que se cumplieron los requisitos de ingreso al país y para eso se va a traer una tarjeta de residencia. Esa es la libretita famosa que en algún momento nos comentaron que se daba para inmigración y normalmente las expiden las oficinas consulares, pero cuando hace los trámites en el país va a poder intervenir el Instituto Nacional de Migración. Hay otros ingresos, porque funcionan para refugiados, asilados, apátridas, con fuerza mayor o con fines humanitarios. De los refugiados creo que ya he platicado mucho, a menos que me digan que quieren que les explique otra vez lo que es un refugiado, lo que es un asilado y su diferencia. No sé, creo que eso ya quedó claro desde la vez pasada. A menos que me digan que sí quieren que les explique. ¿Sí o no? No, profesor, sí está bien. Ok. No, Sí, ya iba a decir, su silencio me tranquiliza. Ok. Los apátridas, bueno, el apátrida tiene una situación especial, no tiene patria. Y como no tiene nacionalidad, hay que darle una condición especial para que no quede como en ese limbo jurídico de que pues no pueden ni entrar ni salir, son personas. Entonces, la ley de migración sí permite ese tipo de ingresos de esos extranjeros. También causa de fuerza mayor. Una fuerza mayor podríamos hablar de un temblor o una erupción de un volcán, alguna cuestión parecida. Y con fines humanitarios estamos hablando de aquellos casos en los cuales, muy similar a los refugiados, estamos hablando de que son personas que no pueden comer y que tienen que llegar al país porque no hay otra forma, se están muriendo de hambre en su país de origen. Se me afigura, por ejemplo, que un caso de ingreso de extranjeros con fines humanitarios podría ser en la película de El día después de mañana. ¿Alguien la vio? Porque no voy a estar hablando en vacío. ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? No, ¿Nunca ha visto esa película? Bueno, les recomiendo que la vean. El punto ahí es que hay un cambio climático y hay un cambio climático que es de tal magnitud que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que nos pasa muchas veces aquí, estamos en plena primavera, pero no crean ustedes que se siente el calor como se siente normalmente en primavera. Todavía en la mañana, todavía se siente frío y todavía sale uno con suéter. Entonces, como hay un cambio climático tan fuerte en Estados Unidos, resulta ser que empieza a haber pues fenómenos de tornados, por ejemplo, en zonas donde nunca hay tornados, como son, por ejemplo, el centro de Los Ángeles, o un factor de congelación impresionante en Nueva York, donde pues se hace frío,
pero normalmente no caes en factores de congelación de esa magnitud, de una temperatura así, de factor de congelación que todo se va a romper si te pesca en la calle y empieza a haber una serie de problemas meteorológicos en esa circunstancia. Y hay una noticia que me causa risa, porque normalmente es al revés, pero ¿qué sucede? Hay mucha gente en Estados Unidos que quiere cruzarse a México porque ya no aguantan los cambios climáticos que está pasando en Estados Unidos. Y México, ante la población que se viene en bola de Estados Unidos, México toda se pone a pensar si los puede admitir o no los puede admitir. Es, yo sé que es fantasía, yo sé que es una película, pero pues el problema está en que esa es una causa con fines humanitarios, o sea, están escapando porque ya no aguantan el clima en su lugar de origen. Y es una causa natural o es una causa que pues, se ha provocado en el mundo. Entonces, esa sería una situación por la cual se podría permitir una internación con fines humanitarios. Aquí, ¿cuándo lo puede negar la Secretaría de Gobernación? Bueno, cuando haya orden de aprehensión contra alguna de las personas, si no se cumplen los requisitos de la ley de inmigración, si no hay veracidad en los documentos presentados o cuando haya prohibición expresa para un extranjero. Porque si ya se te expulsó del país, lo peor del asunto es que ya no puedes entrar al país bajo ninguna circunstancia. Esto es algo que a mí no me ha tocado verlo, no sé si a ustedes les vaya a tocar en algún momento, pero a final de cuentas son circunstancias que pueden ocurrir. Aquí tengo preguntas del chat. Se le está cortando, es mi internet. Mira, amigo, yo creo que en algún momento el internet no llega tan bien como uno quisiera. Si se corta de repente, de pronto me fijo mucho en el momento en que se me congela un poco la cámara. Ahorita estoy solo en mi casa, o sea, no hay nadie. Se fueron mi esposa y mi hija, se fueron al doctor. Entonces, la verdad es que nadie más está utilizando el internet y por lo tanto creo que está muchísimo mejor la transmisión ahorita que hace ratito, porque todavía estaban por aquí. Pero si por alguna razón hay algún punto en el cual no entendieron muy bien, lo repito con mucho gusto. Nada más dígame en qué parte. Todos a las 6:31. O sea, que apenas hace 2 minutos. Entonces, ¿en qué parte se quedaron? ¿Cuándo se puede negar? Cuando haya orden de aprehensión, si no se cumplen los requisitos legales, si no hay veracidad en los documentos presentados o cuando haya prohibición expresa para un extranjero. Que esto pudiera suceder porque cuando se declara pernicioso a un extranjero en México, ya nunca se le vuelve a dar visa. Eso es algo que normalmente sucede. A ver, hay otros mensajes, déjenme ver. No, no hay ninguno importante. Ok. Entonces, ¿sí quedó claro? Si no, para repetirlo. Sí, profesor. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, ok. Otros ingresos. Si hay antecedentes penales, el Instituto Nacional de Migración puede revisar las condiciones del ingreso del extranjero.
Si se emitió la visa o el ingreso y el instituto puede revisar de nuevo y cuando lo considere conveniente revocar lo aprobado. Aun cuando ya se les haya permitido entrar al país, se les va a quitar la visa. Casos especiales son tripulación de aeronaves, de buques y pasajeros en tránsito, los cuales van a tener que ser recibidos con base en los tratados internacionales y en todos los casos que acabamos de ver, aeronaves, buques y pasajeros en tránsito, las empresas deben hacerse cargo de cualquier costo que pudiera verificarse por estancia, expulsión, deportación o salida del país. Aquí, ¿cómo es esto? Bueno, normalmente los tripulantes de los buques y de las aeronaves tienen chance de entrar a un país aun cuando, aun cuando no esté programado para en su camino. Pero puede suceder en el derecho marítimo, se llama una arribada forzosa, en la cual o algún problema mecánico tienes que entrar a puerto porque si no te quedas ahí en el alta mar o en un avión, un aterrizaje forzoso, no tenías pensado bajar ahí, pero pues se te está quemando el motor y pues bueno, tienes que bajar. Y los pasajeros en tránsito son estos pasajeros que vienen en el avión, se salvaron del accidente masivo y pueden bajar del avión, pero todo el tiempo que estén en el país, pues van a entrar bajo una condición de que están de tránsito, no se van a quedar, pero la noche que tenga que pernoctar hasta que esté un avión disponible, esa se las va a pagar la empresa de la compañía aeronáutica con la que hayan contratado para entrar al país. Ahora bien, la ley de migración establece un sistema de puntos. ¿Para qué? Para calificar al extranjero para residencia permanente. ¿Cómo funciona este sistema de puntos? Es la acción, artículo 18, fracción segunda de la ley de migración. La Secretaría de Gobernación, para que los extranjeros puedan adquirir residencia permanente e incluso sin cumplir los 4 años de residencia en el país, les va a dictar una serie de disposiciones administrativas públicas de carácter general. Estos extranjeros entran al país por el sistema de puntos y tendrán permiso de trabajo y derecho a la preservación de la unidad familiar. Es decir, pueden entrar a trabajar al país, pero con un permiso especial y van a tener derecho a que sus hijos, su esposa y todos los que vengan con él puedan estar en el país bajo la misma condición del extranjero mayor de edad. Los criterios para el ingreso a este sistema, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Migración, son: uno, la capacidad del solicitante; dos, el nivel educativo; tres, la experiencia laboral; cuatro, la aptitudes en áreas relacionadas para el desarrollo de la ciencia, la tecnología o un reconocimiento internacional y que se lleve a cabo el procedimiento para el ingreso por esta vía. El caso: si un científico va a llegar a México para hacer una clínica para, no sé, para la cura del cáncer y quiere estar en el país el mayor tiempo posible, se le puede dar un sistema de puntos, ingresar y residir en México e incluso poderse quedar en México con una residencia permanente. Ese es un caso. Dos, decía yo en la clase anterior, en México tuvimos un entrenador de caminata muy importante polaco, Jerzy Hausleber. O sea, la idea del señor Hausleber era enseñar un sistema, una técnica de marcha en México que tuvo mucho éxito durante muchos años. Tan es así que México tuvo muchas medallas olímpicas con este sistema de marcha. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que les das la posibilidad de permanecer en el país cumpliendo con este sistema de puntos, pero están dejando algo en el país. El mismo caso, por ejemplo, lo tenemos con algunos clavadistas. Un mexicano llamado Salvador Sobrino fue un entrenador muy importante en México y ese mismo Salvador Sobrino ahorita está trabajando en Australia con clavadistas de ese país. Pero aquí en México, para seguir manteniendo el nivel en los clavados y precisamente siendo los chinos los más importantes clavadistas de México, digo, del mundo, hay entrenadores chinos en México que
están teniendo una muy buena colaboración con los clavadistas mexicanos y precisamente ahorita en el último campeonato mundial que tuvimos aquí en Puerto Vallarta, hubo mexicanos que sacaron plata o sacaron bronce o sacaron hasta el oro. Entonces, eso es una labor que está permitiendo, en este caso, el entrenamiento de la China que está entrenando a los clavadistas. Si vas a hacer eso, no tenemos que estarnos integrando por un sistema ordinario, por una visa de trabajo, por cualquier cosa, sino que si conseguimos estos extranjeros que vienen a aportar cosas en el país, se le puede dar un ingreso bajo el sistema de puntos y ese ingreso bajo el sistema de puntos les puede dar precisamente la residencia en el país. Estamos a punto de terminar. El régimen de la propiedad inmueble para extranjeros. Este va a ser sin restricciones en todo el país, salvo zona prohibida. O sea, si un holandés quiere adquirir un departamento en la Ciudad de México, lo puede adquirir sin problema. Lo único que se pide para los que trabajan con notarios es la inserción en la escritura de la cláusula Calvo, que es la cláusula Calvo, aquella que dice que los extranjeros deben renunciar a la protección diplomática de su país, so pena de que, en caso de que no lo hicieran así, podrían perder el bien que hayan adquirido, va a beneficio de la nación mexicana. Eso es lo que nosotros entendemos por la cláusula Calvo. Y esto se aplica a muchos empleos de inversión extranjera. Un extranjero no puede comprar en 50 kilómetros en las playas, 100 kilómetros en las fronteras. Pero de fuera de ahí puede comprar departamentos en donde quiera, casas, lo que fuera necesario, sin ninguna restricción, salvo esa zona prohibida. Y ahorita la pregunta que me podrían hacer es, oiga, pero yo me acuerdo que voy a ir a Acapulco en estos días y el hotel se llama Ritz y está en la playa, ¿eh? ¿Cómo es posible si usted dice que no pueden adquirir en zona prohibida? Ah, ese es un sistema muy especial. Lo que dice la ley de inversión extranjera es que los mexicanos pueden adquirir bienes en zona prohibida, como es la orilla de las playas, pero lo que van a hacer para poder conceder ese uso y goce de esos bienes a extranjeros va a ser por medio de un fideicomiso. Es decir, esta persona va a fideicomitir su terreno y todo lo que esté construido sobre su terreno a un fideicomitente, un fideicomisario, no, sí, un fideicomisario, no, un fiduciario, que debe ser un banco nacional. Y ese Banco Nacional va a conceder el uso y goce de esos lotes de terreno, de esos edificios, a el extranjero o a la persona que le dicte el fideicomitente, que va a ser el fideicomisario. Es una situación de triangulación. Ahora, yo, yo he ido a Cancún, también están los hoteles prácticamente en la playa, pero supongo que debe ser una situación similar. Yo lo que le decía a mi esposa es que yo cuando fui la última vez a Acapulco, el que Ritz no estaba ahí donde está ahorita, sino que era un edificio que estaba en donde está ahorita el presidente. Y el presidente no era ese el hotel presidente, sino que es donde estaba el Hilton. Y el Hilton no era ese donde está ahorita, sino que era donde estaba el Calinda. Entonces, ¿qué sucede? Realmente los hoteles, las cadenas hoteleras, lo único que hacen en Acapulco es agarrar su letrero y llevárselo a otro lote. ¿Por qué? Porque los fideicomisos pueden durar hasta 50 años, pero ahí yo tengo la certeza de que nada más duran 20. Entonces le sacan todo lo que pueden al terreno y se llevan su letrerito y le ponen en otro lado. Y así es como están transmitiéndose las circunstancias de los lotes de terreno en los hoteles. Nada más se llevan el puro letrerito. El edificio se queda y obviamente solamente cuando necesitan de verdad meterle reparaciones o cosas así, bueno, pues entra dentro del plan de negocios. Tienen que aceptarlo, pero el fideicomisario, el fideicomitente, perdón, que es el dueño del terreno, debe ser o mexicano o cláusula o con mi sociedad mexicana con cláusula, o repito, sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros.
Es decir, tenemos que hablar de que esos son los únicos que pueden participar en el manejo de los fideicomisos. En Cancún, pues Cancún no es muy viejo. Así que quizá los primeros hoteles que existieron en Cancún ya ahorita deben de estar teniendo problemas para poder conseguir otro local, otro lote de terreno, porque los fideicomisos de este tipo pueden durar hasta 50 años y ya Cancún ya cumplió 50 años. Entonces, seguramente apenas están haciendo los primeros cambios de, de terrenos, pero va a pasar exactamente lo mismo. Se va a llevar su letrerito y se van a poner en otra zona de la zona hotelera y así van a estar brincando los letreros en Cancún. Pero no es que pertenezcan o no, es cierto que los extranjeros hayan adquirido esos lotes de terreno. Esos lotes de terreno pertenecen necesariamente a un mexicano o a una sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros. Ahora bien, esta es la última diapositiva, pero vamos a explicar un poquito más. La ley de inversión extranjera es de 1993. En este sentido, la ley de inversión extranjera divide su contenido en áreas exclusivas para el Estado, áreas exclusivas, áreas económicas exclusivas para mexicanos, áreas económicas exclusivas para el Estado, áreas económicas exclusivas con inversión extranjera con regulación específica y áreas económicas exclusivas con inversión extranjera con permiso de la Comisión. También, que es la inversión neutra. Ahora, en ese sentido, se acaban las diapositivas y vamos a compartir lo que es la propia ley. Compartir, de que la ley está aquí. Compartir. Aquí está la ley, ley de inversiones extranjeras, ya está, ya la pueden ver. Bueno, por lo menos eso es lo que me dice aquí, ¿eh? Y de esta ley de inversiones extranjeras, porque me pidieron una explicación la clase anterior sobre algún aspecto importante, pero empieza desde acá. Todo esto de la inversión de personas morales extranjeras y todo eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Pero tenemos que ir al artículo 5. Eso de los fideicomisos o bienes en zona prohibida es lo que acabamos de explicar con los hoteles. Después viene esto que es lo de la adquisición de bienes y explotación de minas y aguas. Estos son. Si ustedes se fijan, hay una cantidad de fracciones derogadas y esto es porque me estoy deteniendo un poquito porque veo que estoy congelado un poco. Otra vez me congelé. Ok, ya, aquí está el artículo 5. Entonces decía yo, hay actividades del Estado. ¿Cuáles son esas actividades del Estado? Decía yo, hay un montón de derogaciones porque durante la reforma energética y de telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto, muchos de estos artículos fueron modificados. Por eso están las fechas de 2014 y de 2000, o antes, qué sé yo, pero eso es por la situación de las reformas que tuvimos en los años de la gran reforma energética o de la gran reforma en telecomunicaciones. Sin embargo, bueno, algo estaba saliendo aquí, espérenme tantito. Ya. Primero, explotación y exploración de petróleo y demás hidrocarburos en términos del artículo 27 constitucional. Hay que recordar que cuando se hizo la reforma energética, a la explotación de petróleo en Pemex,
se iba a hacer por medio de contratos de utilidad compartida. En este caso, las empresas que hacían los pozos, la perforaban los pozos petroleros, y el gobierno mexicano a través de Pemex iban a entrar en una especie de asociación. Ellos perforaban y ellos sacaban el petróleo. México con Pemex contabilizaba los barriles, los vendía, y de lo que se sacara, había una distribución de ganancias de X 60-40, o no me acuerdo cuál era el porcentaje, o de 50-50 incluso. Esa fue la forma en que se planteó la explotación de los recursos petroleros. Pero recordemos que en el caso específico, pues llegó Andrés Manuel López Obrador y echó para abajo todo lo de la explotación de petróleos, y pues no sé cómo se esté llevando ahorita, toda la reforma energética se echó para abajo, entonces habría que ver esa circunstancia. También en la fracción tercera hablaba de la planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Se supone que se pensó en algún momento que Comisión Federal de Electricidad haría estrictamente lo mismo con la industria eléctrica. Hubo mucha oposición por parte del sindicato petrolero en tiempos de Felipe Calderón. Acuérdense que Felipe Calderón extinguió la compañía de Luz y Fuerza, y entonces, pues ya todo el servicio eléctrico lo hace la Comisión Federal de Electricidad, creando un monstruo que ha recibido muchos favores por parte del gobierno, principalmente del sexenio anterior. Y a final de cuentas, aunque se pensó en hacer un sistema muy parecido al de los contratos de utilidad compartida con el petróleo, no se llegó a nada. También tenemos que es exclusivo del Estado la generación de energía nuclear y de los minerales radioactivos. Eh, Volvemos otra vez a lo que se había planteado, o sea, no vamos a poder ser independientes en cuanto a energía si todos seguimos pensando que el petróleo es lo que nos va a sacar de pobres, cuando deberíamos de estar viendo lo que sigue. Y por ejemplo, los chinos están viendo ya el futuro en los autos eléctricos, a costa de que en Estados Unidos ha habido mucha discrepancia con la situación de los aranceles de Trump, y está dañando a todas las industrias petroleras de Estados Unidos, de tal modo que pues ahora los petroleros que fueron un aliado muy importante de Trump, ahora lo están pensando. Entonces, ahí está la circunstancia de pensar que el petróleo es la única forma en que puede sobrevivir. Después de eso tenemos los telégrafos, los servicios radiotelegráficos y correos, que son labores ya muy retrógradas, pero que el Estado es el único que las puede hacer. No hay empresas ya que se dediquen a correos o a telégrafos, sino nada más hay correos de México, telégrafos de México. También es parte de la actividad del Estado mexicano la emisión de billetes y la acuñación de monedas. Para eso tenemos la Casa de Moneda de México. El control y la supervisión de puertos, aeropuertos y helipuertos. Ojo, no estamos hablando de administración, no hay ninguna parte ahí. Nada más es control, supervisión y vigilancia. Que sepa cuánto va a entrar, cuánto va a salir, y sobre todo por los manejos de la Secretaría de Hacienda y los pagos de impuestos que se tienen que hacer para ingreso o egreso de mercancías. Los aeropuertos también para el control de la vigilancia de los aeropuertos y de los helipuertos. No quiere decir que se metan en la administración, sino que solamente van a vigilar, a controlar y a supervisar. No hacen otra cosa más que eso. Y eso sí es parte de lo que hace el gobierno mexicano. En cuanto a actividades reservadas para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros, hay tres actividades muy importantes. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. No íbamos a sacar a las grandes líneas de camiones de pasajeros como ADO, Estrella Blanca, a Omnibus, Futura, todas estas. No íbamos a sacar a los de turismo, que obviamente los camiones de turismo es un negociazo en México, y a los de carga, que también hemos tenido
no debería de ser porque las carreteras de México no están hechas para transporte de carga, pero una persona que invierte en un camión, pues tiene más pronto la posibilidad de invertir en otro camión que cualquiera de nosotros pudiéramos pensar en comprar ni siquiera un coche. Ahora, esto no incluye servicios de mensajería y paquetería, porque cuando vino el Tratado de Libre Comercio, ni modo de echarle o voltearle la espalda a DHL, a United Parcel Service y a todas las empresas de mensajería del extranjero. Entonces, esa es la razón por la cual se excluye servicios de mensajería y de paquetería. Después tenemos las instituciones de banca de desarrollo, que esos son técnicamente las sociedades nacionales de crédito que todavía subsisten y que son dependientes del Estado, como el Banco del Ejército, el Banco del Comercio Interior, el Banco Nacional de Comercio Exterior, entre otros muchos que hay por ahí. Y también tenemos la prestación de servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. Bueno, esos son los que son para mexicanos o con sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Y para actividades, regulación específica, tenemos que solamente se puede invertir y puede haber inversión extranjera hasta un 10% en sociedades cooperativas de producción. El ejemplo más típico, Pascual. En ese tipo de sociedades, nada más 10% puede ser extranjero. Después, se nos saltamos al 49%, pero si se fijan, también hay una cantidad impresionante de artículos y de actividades que se han ido derogando porque, pues obviamente había algunas cuestiones que llamaron la atención y que ahorita son materia de las reformas de telecomunicaciones o energéticas. Pero tenemos esto, fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición o utilización de explosivos para actividades industriales o extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades. Hay que recordar que en minas a veces se utilizan explosivos, como la dinamita, pero llama mucho la atención porque esto implica que se puede tener hasta 49% de capital extranjero en industria militar, la mexicana. Llama mucho la atención cuando deberíamos de pensar que a lo mejor la industria militar debería ser completamente mexicana. Pero bueno, ahí está. Después, impresión y publicación de periódicos de circulación nacional. Esto no se permitía inversión extranjera, ahora se permite hasta el 49%. Acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales, que son ese tipo de sociedades que pertenecen a madereras, a industrias agrícolas como Gigante Verde. A un Gigante Verde tiene que tener 49% de capital. O, por ejemplo, la carne, algunas empresas que dedican a mantener, a hacer comercialización de carne pueden tener hasta 49% de capital extranjero. De aquí empiezan a ver servicios que son un poquito discutibles, principalmente si tomamos en cuenta el artículo 27 constitucional. Y se puede permitir 49% en pesca en agua dulce, costera y zona económica exclusiva, sin incluir acuacultura. Yo creo que debía haber sido al revés. La acuacultura 49%, pero ¿por qué la pesca? Una empresa pesquera, ¿dónde va a tener sus oficinas? En la Ciudad de México, pues están locos. ¿Dónde debe tener la oficina? En la zona donde pesca. Y se supone que los extranjeros no pueden adquirir en 50 kilómetros en las playas. Entonces estás condenado a rentar siempre. ¿Será cierto? ¿De veras? Ahí tendríamos que pensar en que hay ahí un error. Administración portuaria integral, otra circunstancia. Sí, a lo mejor puedes invertir, pero tú no eres dueño de aquí. Espérame, tienes el 49%, no vas a poder tomar decisiones en cuanto a la administración portuaria integral, que es la que administra los puertos y obviamente dónde están los puertos, a las orillas de las costas. Entonces, ¿cómo le haces? Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en los términos de la ley de la materia. Los pilotajes son estos
buques remolcadores, que cuando los buques van a entrar no entran con sus máquinas, sino que entran con el buque remolcador que los lleva al muelle donde deben de atracar y ayudan a que se atraque ese barco. Esos muelles, esos barquitos remolcadores son estos. Y la pregunta es, ¿dónde van a tener sus oficinas? ¿Dónde van a tener? Pues también en las orillas de las playas. Y entonces, ¿cómo les vas a dar estabilidad si nada más pueden rentar sus oficinas? Y sociedades navieras dedicadas a la navegación y explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas, artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria. O sea, los que arreglan los puertos sí no pueden tener 49% de capital extranjero, pero los que pescan sí. Señores, si la pesca es una actividad, la pesca, la navegación de cabotaje es una actividad que les corresponde, es una actividad que les corresponde. Me estoy congelando, por eso no estoy hablando. Ok. Si es una actividad que les corresponde normalmente a los nacionales de esos países, ¿cómo es posible que en México se permita 49% de inversión extranjera? Es algo que no entiendo. Sociedades de suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones o aeronaves o equipo ferroviario, pues eso todavía lo puedo aceptar. Radiodifusión, que antes eran nacionales solamente. Dentro de este máximo de inversión extranjera se trata la reciprocidad que existe en el país en donde se encuentre constituido el inversionista. Ojo, o sea, estás diciendo que vas a aplicar reciprocidad. Si en el otro país se permite 60% de inversión extranjera, tú tendrías que permitir 60% y lo dejaste con 49%. Entonces ahí hay una contradicción impresionante. Y por último, servicio de transporte aéreo nacional, regular, no regular, servicio de transporte aéreo internacional, no regular, en la modalidad de taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado. Todo eso hasta el 49%. Bueno, pues ahí están las que son de regulación, pero llama mucho la atención la del servicio de radiodifusión. Y volvemos otra vez, esto fue producto de la ley de telecomunicaciones. Pero si tú obtienes una autorización por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, puedes tener más del 49%, incluso hasta el 100%, en estos servicios. Primero, servicios portuarios a las embarcaciones para realización sus operaciones de navegación interior, tales como remolque, amarre de cabos y lanchaje. Más del 49%. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura. El tráfico de altura es cuando cruzas mar, cabotaje es cuando estás por la orillita. Allá se permitió 49%, pero aquí puedes tener hasta el 100% de capital extranjero. Sociedades concesionarias y permisionadas de aeródromos de servicio al público. Estos son aeropuertos particulares. Por ejemplo, el que está en Atizapán, donde salen puras avionetas. Ese es un caso. Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la educación puede obtener hasta más del 50% de capital extranjero. Servicios legales, señores, o sea, los despachos de abogados también pueden tener hasta más del 50% de capital extranjero. A los abogados de Estados Unidos resulta ser que les espantaba mucho el sistema mexicano, porque era escrito, porque no se parecía mucho al que manejaban en Estados Unidos. Entonces, lo que estaban haciendo era contratando o comprando despachos mexicanos para tener un despacho de unas personas que tengan conocimiento en el derecho mexicano y que les ayudaran en resolver algunas cuestiones que aplicaran en México, pero que también afectaran empresas de Estados Unidos. Pero alguien dijo, ahí es que es la justicia en México hay que acelerarla, y entonces vinieron los juicios orales.
en donde Estados Unidos nos lleva casi 200 años de experiencia. La pregunta es, ¿pueden ellos invertir hasta un 100% en los servicios legales en México? Y estamos preparándoles el sistema legal para lo que ellos conocen, de tal modo que estaríamos en la posibilidad de que ya ni siquiera puedan contratar abogados mexicanos para trabajar asuntos en México, porque pues basta con que vengan ellos y están preparados para el juicio oral. Una limitante que yo veo ahorita es la situación con los jueces que van a salir en la próxima reforma judicial. Y eso va a ser un problema, porque eso puede ocasionar que eh, muchos abogados extranjeros le tengan miedo al sistema legal mexicano otra vez, porque pues, los jueces van a ser electos en México y ya sabemos cómo elegimos las cosas. Entonces, eso puede ser un poquito de ayuda para los años posteriores, pero aquí el problema está en que ellos tienen la puerta abierta para entrar en México y cuando un mexicano tiene la puerta abierta para entrar en Estados Unidos y litigar, es muy difícil, porque ellos tienen que pasar la, los servicios de los exámenes de las barras de abogados. Es una situación compleja. Bueno, y ya terminando, la construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación y servicio, prestación del servicio público de transporte ferroviario. Aquí una mala breve explicación, esta también era puro capital nacional. Acuérdense que en México existían ferrocarriles nacionales de México, porque se nacionalizaron los ferrocarriles ahí por 1960. Pero ¿qué sucedió? Ya era tan ineficiente el sistema ferroviario que tuvimos que pedir que entraran empresas extranjeras a licitar por líneas de ferrocarriles y ahorita tenemos empresas ferrocarrileras que no son necesariamente mexicanas. Entonces, pues, ¿por qué? Porque se hizo este cambio y ahora el ferrocarril, pues ya son otra vez empresas estadounidenses. Sí es cierto, el gobierno mexicano invirtió en el Tren Maya. Sí es cierto, el gobierno mexicano está invirtiendo en el tren este de Toluca. Sí es cierto, va a haber el tren a Cuernavaca, va a haber el tren a otros lugares, el tren transísmico, pero a final de cuentas, el problema del tren es que sí es necesario en un país como el nuestro, pero la verdad está en que pues se le está abriendo la puerta a la inversión extranjera y va a suceder lo que sucedió en algún momento en el porfirismo, en donde casi la mayoría de las líneas férreas mexicanas iban hacia el norte. ¿Por qué? Porque por el norte salían las mercancías mexicanas, porque el principal mercado era Estados Unidos. Ahora, en cuanto al último punto de la inversión neutra, la inversión neutra sería considerada, por ejemplo, para cuestiones relacionadas con inversión nacional, la de los mexicanos, la de las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, o de algún residente ya mexicano, de extranjero que ya tenga residencia legal en el país, que ya la tenga permanente, ellos podrían intervenir en la inversión extranjera y se va a considerar que esa inversión es neutra, es decir, es como si fuera nacional. Entonces, ¿con qué fin se hace esto? Pues no es con el fin de darle la torre a las actividades y a la inversión extranjera, pero se supone que si ya decidiste quedar aquí en México es porque te gusta cómo somos, te gusta el sistema de vida del mexicano y por lo tanto es necesario que se quede ese dinero aquí. ¿Ok? Esta es la unidad 5. No hay mayor situación. Comento, mi idea era dejarles que entregaran el trabajo el lunes, pero no, les voy a dar chance de que el día que me ausento, el miércoles 23, ese día van a subir cuestionario 5 y actividad 5, el 23 y el 24 de abril, ¿ok? Esa sería la fecha para poder subir sus cuestionarios, no hay problema, ahí lo suben. Y entonces nos veríamos el lunes 21. No va a haber examen heterogéneo, ya habíamos comentado que terminando la siguiente unidad, la 6, entonces sí haríamos examen heterogéneo. Y lo que vamos a hacer es irnos a la unidad 6, 21. Espero poderla terminar rápido y lo más seguro es que
cuando estemos terminando abril, hacemos el examen heterogéneo de las 2 unidades, bueno, de las 6 unidades hasta este momento, y después empezamos en mayo, esperando que todo salga bien, terminamos en mayo las otras 2 unidades, la 7 y la 8, y dejamos listo para los últimos días de clase la unidad 9, porque ya comenté, el punto aquí está en que, si bien es cierto, para los que vayan a exentar, no se los voy a pedir en el examen parcial, sí lo voy a pedir en el examen final para aquellos que no pasaron el primer parcial o no pasen el segundo, que acuérdense que todavía no están libres de la quema. No voy a decir que salieron muy mal, porque llevo apenas como la mitad de exámenes calificados, pero tampoco puedo decir que salieron muy bien. Entonces, yo tengo más esperanza en ustedes que en los del otro grupo, porque en el otro grupo, por ejemplo, hice ya una comparativa de una compañera y no va a pasar, sacó 15 en el examen, 15 puntos nada más. Y entonces, pues no salió. De aquí de ustedes, pues la que he calificado, porque todavía no he calificado muchos, pero la que tiene más, tiene 32 puntos. Los demás andan por ahí, ¿eh? Pero 32, o sea, si tuvieron 30 y 32, ya sacaron 6, ya pasaron el primer trago amargo. Nada más es cuestión de que le echen ganas al segundo parcial y pues lo terminen pasando, ¿no? Pero bueno, o sea, anda así las cosas. No es general, Miranda. No se ponga triste todavía. Hasta que le diga que ya se puede poner triste, entonces sí, en ese momento tendremos esa situación. Pero por lo menos ahorita no está algo digno de escribir a casa todavía, pero no llevo ni siquiera la mitad de los exámenes. Así que en ese sentido, pues todavía no podemos ni alegrarnos ni entristecernos. Mejor disfrute usted sus vacaciones y ya veremos el lunes a ver de qué correas, de qué cuero salen más correas. ¿Ok? Bueno, bueno, terminamos temprano, 7:11, o sea, no duramos mucho y ya está el tema dado. Entonces, está claro, 23 y 24 entregan cuestionarios y actividades, así que pues pónganse a trabajar, tienen mucho tiempo, tienen vacaciones, disfrútenlas y nos vemos el lunes para continuar con la clase y les agradezco mucho que se hayan conectado. En cuanto tenga la grabación, voy a subirla ¿Lo puedo repetir? Sí, claro. 23 y 24 son fechas para entregar cuestionario 5 y actividad 5. Y y el 21 llegamos a dar la unidad 6. ¿Ok? ¿Otra vez las qué? A ver, espérame, déjeme ver. Otra vez las entregas. Ok. 3 y 24, un cuestionario 5 y cuestionario 6. Digo, cuestionario 5 y actividad 5. Es hasta ahorita la única. 23 y 24 de abril. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo el lunes, señores. Pásenla bonito, disfruten sus vacaciones. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye.